es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, buenos días para todos. En esta mañana nos preparamos para la lección del día de hoy. A manera de introducción, hermanos, quisiera hacer una pregunta. ¿Son ustedes realmente buenos con las manos? ¿Son realmente buenos con las manos? Si realmente ustedes como yo, que tengo la motora fina bastante gruesa, no soy bueno con las manos. De hecho, me creo como ese tipo de personas que puede reparar cosas. Hay personas que son muy buenos con las manos y no solamente eso, sino que parece que como que todo lo que les llega a las manos lo pueden componer, lo pueden arreglar. Si ustedes como este servidor probablemente ha intentado reparar algún artefacto eléctrico y cuando lo desarma, le terminan sobrando tornillos y no sabe a dónde iban. Ese soy yo. No soy nada bueno con las manos, no soy nada bueno intentando arreglar las cosas. Quiero que tratemos todos esta mañana de poner esa imagen. ¿Cómo son las cosas en las manos de Jesús? Bueno, el texto de hoy nos va a dar una idea, hermanos, de cómo cada una de las cosas que llegaban a las manos del Señor eran grandemente bendecidos, grandemente bendecidas. ¿Cómo eran esas manos del Señor? ¿Cómo eran esas manos de Jesús? ¿Cómo es posible que con 5 pedazos de pan y 2 peces el Señor pudo traer tanta bendición como para alimentar a más de 5,000 personas? De todos los milagros, yo no sé ustedes, mis amados, de todos los milagros que Jesús hizo en la tierra, este en particular es uno del cual yo hubiese querido, ser testigo. ¿Se imaginan ustedes haber sido testigos de que con solo 5 pedazos de pan, y 2 peces, el Señor multiplicó eso que le llegó a sus manos? Imagínense, para poder bendecir a más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas porque el texto dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cómo en las manos del Señor hay bendición? ¿Cómo en las manos de Jesús todo parece ser que se multiplica? Este es un milagro muy particular, de esos que se repiten en cada uno de los 4 evangelios, y yo quiero que leamos el texto en el día de hoy, hermanos, porque yo creo que hay cosas, sígame en esto por favor, hay cosas que el Señor pone en nuestra vida, hay cosas que el Señor de alguna forma pone en nuestras manos y Él quiere que nosotros la multipliquemos. Hoy vamos a estar viendo algunos principios que nosotros podemos aplicar para que cuando el Señor ponga en nuestras manos algo, nosotros podamos multiplicarlo. Es más, lo que ya tenemos en el día de hoy en nuestra vida, puede que usted diga, lo que tengo es muy poco o lo que tengo es mucho. Lo que usted tiene, con la ayuda del Señor, puede multiplicarlo. Eso es lo que quiero que todos nos enfoquemos esta mañana. Usted tiene el texto ahí en la presentación el día de hoy, Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Vamos a estar leyendo. Dice así: Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino
5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor, mis amados hermanos. Como hemos podido ver, este es uno de los milagros, bastante conocidos, ya que se menciona en los 4 evangelios. Es uno de los más conocidos y probablemente uno de los más citados en todos los evangelios. ¿Cómo es posible que con 5 panes, de nuevo, con 5 pedazos de pan y 2 peces, el Señor haya podido alimentar a más de 5,000 personas? Hoy vamos a ver algunos principios, hermanos, que creo todos nosotros, como ya lo mencioné, podemos aplicar para poder multiplicar lo que sea que tengamos en este momento en nuestra vida. Para poder multiplicar en las manos de Jesús, en primer lugar, debemos ver la multitud de personas que necesitan a Jesús. Por favor, vamos al texto, porque vamos a estar extrayendo cada uno de estos principios del texto principal. Mateo capítulo 14, en el versículo 14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Vamos a quedar hasta ahí porque ese es el primer principio. El primer principio. El Señor se había apartado, dice el versículo 13, en una barca a un lugar desierto, a un lugar apartado. Esto es algo que encontramos con regularidad en los evangelios también. Jesús siempre estuvo tan lleno de trabajo, asistiendo a la gente, haciendo milagros, que en ocasiones el Señor buscaba apartarse, tener un lugar de reposo, tener un lugar donde poder reposar y descansar tan siquiera por un momento. Pues al parecer el Señor prácticamente nunca tuvo esta oportunidad. Dice el texto que la gente lo siguió a pie. Dice el texto que llegaron hasta donde Jesús estaba. ¿Cómo lo encontraron? No sabemos, pero sabían dónde estaba. Ahora, cuando Jesús salió, dice el versículo 14, vio a la gran multitud. Eso es lo primero que nosotros, hermanos, necesitamos hacer. Si hay algo importante que nosotros debemos recordar es que por la gracia del Señor hemos sido alcanzados por su amor, estamos en la iglesia, pero nosotros fuimos, y espero que me entienda este concepto, fuimos parte de esa multitud que estaba perdida. Y alguien en algún momento nos distinguió o nos vio en la multitud, y ese alguien vino y se acercó a nosotros, vio nuestra necesidad, nos predicó el evangelio, o sea, lo que sea que esa persona que a usted le predicó el evangelio haya visto, lo cierto del caso es que llegó a usted. Hoy pregunto, hermanos, ¿será que realmente estamos viendo la multitud de personas, y entiéndase la palabra multitud, aquellos que están más cercanos a nosotros? ¿Estamos realmente viendo las necesidades que hay en ellos? En Juan capítulo 4, versículo 35, Jesús sostiene esta conversación con la mujer samaritana, y en el versículo 35, vea lo que Jesús dice acerca de este lugar, Samaria, en Juan capítulo 4, versículo 35. Y esto es lo que nosotros necesitamos ver también, hermanos, en nuestra vida. Dice el versículo 35 de Juan capítulo 4, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús está hablando acerca de que la salvación iba a llegar también a Samaria. Es interesante porque después de que Jesús sostiene esa conversación
con la mujer samaritana, ella misma entra a la ciudad y comienza a anunciarles a los habitantes de la ciudad acerca de ese encuentro que ha tenido con Jesús. Y Jesús es invitado a la ciudad y permanece en Samaria, algo que no era para nada común en ese tiempo. Y muchos de los samaritanos creyeron en Jesús. Yo pregunto, ¿por qué? Bueno, porque en primer lugar Jesús vio a la mujer samaritana y la mujer samaritana fue y habló a los habitantes de la ciudad acerca de Jesús. Yo creo que es importante que todos, aquí estamos usando una palabra, ¿no? Multitud. Jesús vio la multitud. Y quiero que use esa palabra y lo trate de aplicar a alguien en su vida o alguien que está a su alrededor, que usted reconoce tiene una necesidad. Esa multitud puede representar un miembro de su familia que aún está en necesidad, que aún necesita al Señor. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un vecino, puede ser quien quiera que sea. Lo importante es que nosotros podamos ver a nuestro alrededor quién está en necesidad para que podamos pasar al segundo punto que este texto nos dice, sin perder de vista de nuevo el versículo 14, Mateo 14, verso 14. Dice, saliendo Jesús, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Compasión que lo llevó a sanar a los que de ellos, dice el texto, estaban enfermos. Es importante ver la multitud. Jesús en primer lugar vio a la multitud, pero no tan solamente ver la multitud. También dice el texto que Jesús fue movido a compasión. Nosotros necesitamos, hermanos, también ser movidos a compasión por la multitud de personas que están a nuestro alrededor. Es interesantísimo poder ver lo que la versión de Marcos, de este mismo acontecimiento, de este mismo milagro, nos dice en Marcos capítulo 6, versículo 34. Si usted está tomando nota o quiere ir conmigo al texto, vea lo que dice el Evangelio de Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vea qué interesante cuando nosotros hacemos, hermanos, la comparación de las versiones en los evangelios, porque Mateo nos dice a nosotros que Jesús, por su compasión, sanó a los que estaban enfermos. Pero cuando vamos a Marcos nos dice que Jesús, la compasión que tuvo Jesús, lo llevó a enseñarles, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Cualquiera de las dos, si usted quiere unir las dos, es excelente, pero lo que nos deja ver es que la compasión que tuvo Jesús lo llevó a ver en ellos primero la necesidad espiritual. Estaban dispersos como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Vemos ahí una preocupación de parte del Señor por la salud espiritual de la gente. Pero cuando leemos la versión de Mateo nos dice que sanó a algunos que estaban enfermos. Es decir, también Jesús se preocupó o se ocupó por la sanidad física de ellos. Así que la compasión en el versículo 14 acá nos lleva a comprender que nosotros debemos poner la mirada específicamente en cada una de las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Todos tenemos necesidades, es decir, si usted analiza el círculo inmediato suyo, familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, puede que algunos tengan necesidades físicas, puede que algunos tengan necesidades económicas, puede que no, pero estoy seguro que alguno de ellos necesitará un consejo. Puedo estar completamente seguro, sin temor a equivocarme, que algunos de ellos aún no conocen el Evangelio. Puede ser que aún ellos no conocen de Jesús. Y adivine qué,
Nosotros cargamos ese mensaje, lo hemos recibido, lo conocemos. La mejor cura que nosotros le podemos dar a las personas es darles el Evangelio. Pero adivinen qué, hermanos. Puede ser que nosotros estemos viendo a las multitudes, pero si no tenemos compasión por ellas, no vamos a ser movidos de ninguna forma a suplir sus necesidades. Es decir, la compasión es un aspecto importante en la vida de nosotros, los hijos de Dios. No podríamos, me incluyo, por supuesto, no podríamos llamarnos cristianos si no actuamos como Cristo. Y Cristo tuvo compasión por esta gente. Muy bien, creo que el concepto queda bastante claro porque son 10 principios, hermanos, 10 principios los que quiero ver esta mañana. El tercero es enseñar a otros sobre el reino de Dios. Ya lo he mencionado, para poder darnos cuenta de esto necesitamos ir al Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 34, donde el texto dice que la compasión de Jesús lo llevó a enseñar a la gente. Es decir, es importante ofrecerle a las personas que están en necesidad a nuestro alrededor una ayuda económica. Nosotros como iglesia tenemos ministerios en los cuales aplicamos la benevolencia, es decir, que hay un banco de alimentos acá donde las personas vienen si tienen necesidad de alimentos porque están sin trabajo o no pueden comprar o lo que sea. Les damos algunos alimentos para que puedan llevar a casa. Y eso es importante. Pero el tema más importante, hermanos, es el aspecto espiritual. Jesús lo sabía. Muchas personas siguieron a Jesús porque sanaban sus enfermedades o Jesús les daba de comer, pero Jesús siempre mantuvo en mente que la prioridad era, en primer lugar, espiritual. De nada nos sirve a nosotros estar, supliendo necesidades físicas, materiales en la gente, si dejamos de lado el aspecto espiritual. Vea qué interesante en Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5, cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, allá en el primer siglo, en Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5, Lucas nos dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esa iglesia que fue esparcida, mientras iban saliendo de Jerusalén, cada una de esas personas tenía en mente que debían, que necesitaban, a donde quiera que iban, predicar el evangelio. Hoy es importante que contestemos la siguiente pregunta: ¿estoy yo compartiendo con las personas a mi alrededor el evangelio de Jesús? Porque ese mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar a toda criatura, es un mandamiento que es para todos nosotros. Así que yo le invito a contestar, hermano y amigo, esta pregunta: ¿estoy compartiendo el evangelio con los que están a mi alrededor? Ese es un tesoro que hemos recibido. ¿Lo estamos guardando solo para nosotros o lo estamos compartiendo? Yo creo que la respuesta es suya. Muy bien, recuerde que estamos hablando esta mañana acerca de cómo podemos multiplicar lo que el Señor nos da. ¿Cómo podemos multiplicar lo que el Señor nos ha dado? Así como Jesús, con únicamente 5 pedazos de pan y 2 peces, trajo bendición, pudo multiplicar en sus manos. Nosotros creo que también podemos hacerlo si aplicamos estos principios. El punto número 4 o el principio número 4 que quiero compartir es que no podemos esperar que la multitud se alimente por sí sola. La multitud no se va a alimentar por sí sola. Hermano, ¿de dónde extrae ese principio? Vea lo que dice el versículo 15. Es interesante esto también. Dice que cuando ya anochecía, es decir, que probablemente Jesús pasó todo el día enseñándole a esta gente, pasó todo el día sanando enfermos. Cuando ya anochecía,
Los discípulos de Jesús se acercaron a él y le dijeron, Maestro, el lugar es desierto. En primer lugar, el primer problema, el lugar es desierto. Ya la hora está pasada, ya es tarde. Y adivinen qué, nosotros tenemos hambre. Despide a la multitud y por favor, a nosotros en ocasiones se nos pasa cuando leemos simplemente la palabra multitud. Yo me imagino unas 100, 200 personas cuando leo el texto. No eran ni 100, ni 200, ni 500, ni siquiera 1000 personas. Al final del texto hemos leído que eran más de 5000. Yo no me imagino la clase de voz que Jesús tenía. Jesús no tenía un micrófono como este servidor hoy. Y dice que les enseñaba cómo todos alcanzaban a escucharlo. Anyway, como sea. Pero les predicó. Imagínense, Jesús debía estar exhausto, los discípulos debían estar exhaustos y ellos vienen a Jesús y le dicen, dígale a la multitud que se vaya, que ya se pueden ir, que pueden ir a las aldeas para que compren de comer. Última necesidad en esta multitud, ¿cierto? Jesús les predicó y suplió su necesidad espiritual. Jesús sanó sus enfermedades, otra necesidad material. Pero yo me imagino que al haber estado ahí todo el día, ya todos tenían hambre. Así que sus discípulos, muy sabiamente, digo yo, vienen y le dicen a Jesús, ya se terminó la jornada laboral, déjenlos que vayan y compren de comer ellos. Es decir, que se alimenten solitos. Ya los atendimos bastante tiempo todo el día. Que vayan solitos y compren algo de comer. Interesante la respuesta de Jesús en el versículo 16. Ellos no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Piense por un momento en esa respuesta del Señor. Ellos no tienen necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Es decir, en palabras mías, yo entiendo que Jesús está diciendo, necesitamos terminar de ministrarlos. Les hemos atendido todo el día, pero esto no termina acá. Si ellos tienen hambre, nosotros necesitamos darle de comer. Ahora, por favor, no pierda de vista que Jesús todo lo sabía. Los discípulos creen o seguro entienden que Jesús desconoce la problemática y les dicen, no tenemos con qué darles de comer. Versículo 17 dice, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Cómo es posible, Jesús, que nos estés pidiendo que les demos de comer nosotros si ni siquiera nosotros tenemos para nosotros mismos? Es decir, aquí somos 12 discípulos más usted. Esos 5 pedazos de pan y 2 peces ni siquiera alcanzan para nosotros. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, para poder avanzar, en ocasiones nosotros pretendemos que la gente se alimente sola en un sentido espiritual y esto no puede ser posible. La gente no va a comprender el evangelio por sí sola. La gente por sí sola no está ocupada en tomar una Biblia y estudiarla. Nosotros somos los que tenemos que llevar ese mensaje. La gente, seamos honestos, hoy en día la gente no está muy preocupada por comprar una Biblia o por leerla o estudiarla o comprenderla. Adivinen qué, somos nosotros los que necesitamos hacer ese trabajo. De nuevo en Marcos 6, en la versión de Marcos, vea lo que dice el verso 36. Marcos 6, 36. Despídelos, dice Marcos, o la versión de Marcos, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Es claro que ellos no tenían que comer, ni los discípulos ni la multitud. Tenemos un problema grande acá. Pero el principio que quiero dejar hasta este momento es, no podemos dejar que la gente se alimente sola. Hay muchos allá afuera que están esperando que nosotros lleguemos con ese mensaje salvador. Los campos están listos, blancos para la siega, hermanos.
Siguiente punto, hermanos, el punto número 5 esta mañana es dar lo que tenemos al Señor. Usted quiere multiplicar, usted quiere que sus recursos, lo que usted tiene en este momento sea multiplicado, dele lo que tiene al Señor. De nuevo, vamos a comparar la versión de Mateo con la de Marcos. Vea lo que dice ahora el versículo 18. Vamos a leer 17 y 18, Mateo 14, 17 y 18. Ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, traédmelos acá. Marcos capítulo 6, verso 38, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Muy bien, ¿cuál es el principio acá? Para los discípulos, en su mente humana, como la nuestra, no había solución, lo que había era un problema. Pero el Señor le dice, bueno, algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Lo que sea que haya, tráiganmelo a mí. Vea el punto. Vea cómo Jesús les deja ver a ellos que no son ellos los que van a solucionar el problema. Lo que sea que tengan, tráigamelo a mí. Y ellos fueron y buscaron, y lo que hallaron fueron los 5 pedazos de pan y los 2 peces. El principio es sencillo y debemos aplicarlos todos. Debemos aplicarlo todos nosotros. Lo que sea que tengamos hoy, como dije en la introducción, sea que usted diga, yo no tengo nada que darle al Señor. Piense por un momento si eso es verdad. Todos tenemos algo. Sea que sea muy poco o que sea mediano o que sea muy grande. Generalmente pensamos que es muy poco, pero lo que sea que tengamos, traigámoslo a las manos del Señor. Pongámoslo en las manos del Señor. Y verá cómo los resultados se van a ver. Yo quiero rescatar algo más en este principio, si me lo permite. En Juan capítulo 6, que es el paralelo o la versión de Juan de esto que estamos hablando. Si gusta, por favor, en Juan capítulo 6, versículo 9, para que usted pueda ver y entender un poco mejor lo que quiero decir en este principio. Juan capítulo 6, versículo 9. Voy a leer desde el 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Fíjese cómo la versión de Mateo y la versión de Marcos no nos da un detalle interesante acá, y es que esos 5 panes y 2 peces pertenecían a alguien más. Esos 5 panes y esos 2 peces eran de un muchacho, así nos dice Juan, un muchacho. Probablemente era el almuerzo, probablemente era la provisión del día de ese muchacho. Y este muchacho estuvo dispuesto a compartir lo que tenía, estuvo dispuesto a ponerlo en las manos del Señor para que el Señor hiciera este milagro. De nuevo, ¿me entiende el principio que quiero ejemplificar aquí? Que sea lo que nosotros tengamos en este momento, habilidades, recursos, tiempo, dinero, todo le pertenece al Señor. Puede ser que digamos, esto es mío, pero en realidad no es mío. Todo viene de parte del Señor. Y ese muchacho estuvo dispuesto a dar, yo doy mi almuerzo, yo doy esos 5 panes. Pero aún así, Pedro dice, ¿qué es esto para tantos? No es nada. Muchos nos van a decir, ¿qué es eso que usted le está dando al Señor? Eso no es nada. Puede ser que nosotros mismos incluso pensemos, no, es que lo que yo tengo no es nada. Hay que salvar a todo el mundo. ¿Qué voy a hacer yo con
con esta simple habilidad que yo tengo. Mi simple habilidad es limpiar el piso, mi simple habilidad es limpiar ventanas. Y tratamos como de inferiorizarnos, como que lo que yo tengo no vale, como lo que yo tengo no sirve, como que no es suficiente. Y ya sabemos el resto de la historia. Sabemos el desenlace porque lo leemos hoy. Y nosotros con mucha fe o con mucha seguridad decimos, qué bárbaro, Pedro, cómo tú tan poca fe, cómo no sabías que el Señor con esos 5 panes y 2 peces iba a ser grande. Hoy nosotros lo entendemos claramente. Pero cuando necesitamos aplicarlo a nuestra vida, no lo hacemos. Nos volvemos como Pedro. Y lo poco o lo mucho que tenemos, lo queremos usar con nuestros propios recursos y habilidades pensando que nosotros vamos a solucionar esto y aquello. Y olvidamos de nuevo ponerlo en las manos del Señor. Necesito avanzar, hermano, aunque me agrada mucho este punto. El número 6, principio número 6 es reconocer y agradecer por sus dones. Reconocer y agradecer al Señor por sus dones. Mateo capítulo 14, de nuevo versículo 19. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Después de que le trajeron los 5 panes y los 2 peces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Versículo 19 dice que mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, porque es el punto que quiero que, perdón, nos enfoquemos en esta oportunidad. Qué importante es, hermanos, reconocer lo que tenemos y también agradecer por ello. De nuevo, permítame ser repetitivo en esto que estoy diciendo. Usted tiene que reconocer qué es lo que usted tiene en este momento. Sea que usted esté diciendo, es que es muy poco, o que usted diga, no, es mucho. Lo que sea que usted tiene, debe de agradecer por ello. Y este es un principio en el cual yo, con toda sinceridad, me declaro culpable, hermanos. Porque es muy fácil para nosotros enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que nos hace falta. Y vivimos enfocados por eso. Ay, es que si yo tuviera aquello, si yo tuviera esto, podría hacer aquello. ¿Y qué con lo que ya tenemos? Olvidamos lo que ya tenemos. De nuevo, yo me declaro culpable en este particular. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Cuando tomó esos 5 panes y esos 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo y dio gracias. Wow, yo me quedo en shock. Yo me quedo, como decimos, paralizado. Porque hoy estamos diciendo que esta bendición, esta multiplicación de panes y peces fue hecha por Jesús. Y en efecto, Jesús es el medio. Pero ni siquiera Jesús confió en él mismo, ¿cierto? Levantó los ojos al cielo, que es una manifestación de recordar quién es el Ser Supremo, quién es nuestro proveedor, quién es el que, quien al final sabe y conoce nuestras situaciones, el Padre Celestial. ¿Sabe por qué a veces creo que no tenemos más? Porque no agradecemos por lo que ya tenemos en nuestra vida. El Señor es grande y poderoso y puede bendecirnos de múltiples maneras, como dice Santiago 1:17, que el Señor es, que toda bendición, desciende del cielo, toda buena dádiva desciende del cielo. No olvidemos en esta mañana que lo que sea que tengamos, sea que usted esté agradecido o no, sea que usted lo vea o no, sea que usted
lo valore o no, lo que sea que tengamos hoy ha sido dado por Dios. Y yo encuentro al Señor Jesús en esta oportunidad en Mateo 14:19, reconociendo que lo que está pronto a hacer sería por la voluntad del Padre Celestial. Quiero leer también versión de Juan, en este particular, capítulo 6, verso 11. Dice la versión de Juan: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Es decir, no era simplemente una porción para cada uno. Jesús entrega al Padre lo que tiene. El Padre, vea cómo funciona esto. Jesús le entrega al Padre lo que tiene. El Padre multiplica en las manos de Jesús. Jesús se lo da a los discípulos y los discípulos se lo dan a la gente. Vea cómo funciona esto. Lo que sea que estemos recibiendo, cualquiera que sea la bendición que estemos recibiendo, tampoco puede ser para nosotros, solo para nosotros. Hay que compartirla con los demás que están a nuestro alrededor. Y es aquí donde viene el punto número 7, hermanos, esta mañana. Principio número 7. Reconocer que el poder está en las manos de Jesús, no en las manos nuestras. Qué importante es este principio también. Reconocer que el poder está en las manos del Señor, no en nosotros. Jesús tomó lo que tenía, esos panes, esos peces, oró al Padre Celestial, lo bendijo, dio gracias por lo que tenía, el Señor lo multiplicó y comenzó la división. Ahora sí, es momento de repartir. Ahora que ha venido la bendición, es momento de repartir. Le iba entregando a sus discípulos, aquí está. Y yo me imagino eso. En lugar de que se vaciaban las canastas, siempre se llenaban. Y el texto no lo dice, ¿no? Pero yo me imagino a Jesús diciéndole: esta ya está llena, llévenla para allá. Esta otra ya se llenó, llévenla para allá. Comiencen a repartir la bendición con todos los que están a su alrededor. Yo me imagino los ojos así de grandes de los discípulos después de haber visto simplemente aquello tan poco, 5 panes y 2 peces, y ahora comenzar a ver canastas llenas. ¿No le ha pasado eso a usted en su vida? Porque a mí sí. En momentos en los cuales, digo, ha habido escasez en mi vida y de pronto viene alguna bendición, o he llegado a un lugar con las manos vacías y me devuelvo con las manos llenas, y uno no sabe de dónde proviene, o sí sabe, pero como que se desentiende del asunto. Hermanos, nosotros en nosotros mismos no somos competentes. O sea, es decir, el Señor nos ha dado dones, sí, y habilidades, sí, pero la competencia o el ser nosotros competentes no lo tenemos. Vea lo que dice Segunda de Corintios. Esto es palabra del Señor, hermanos, para que la próxima vez que nosotros creamos ser competentes para cumplir algo, recordemos que no somos competentes. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Estas son palabras inspiradas y transmitidas por el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 3, 5. Y voy a leer desde el 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, nosotros podremos jactarnos de que somos buenos para esto o para lo otro, pero al final nuestra competencia, si decimos de esta forma, no es nuestra. Es un regalo, es una bendición también de Dios. Si usted quiere bendecir a las personas que están alrededor suyo, reconozca que el poder no está en sus manos, está en las manos del Señor.
Principio número 8. Creo que es el 8. Ya perdí la cuenta, hermanos. Creo que es el 8. Siguiente principio es dar a los demás lo que Cristo nos ha dado. Y es algo pues que ya he mencionado reiteradamente en este punto y en el anterior. Lo que el Señor hizo cuando recibió la bendición de parte del Padre fue compartirla con sus discípulos y ellos pues simplemente se les dio la tarea. Recuerde que Jesús les había dicho, ellos no se tienen que ir, ustedes mismos les pueden dar de comer. Es decir, ya el Señor hizo su parte. Ya el Señor multiplicó los panes y los peces. Los discípulos tenían también un trabajo que hacer, ¿cierto que sí? ¿Cuál fue su trabajo? Ir y darle de comer a la gente, repartir esa comida. Entre más, póngale, vamos a decir un número real, hermanos, 15,000 personas. Vamos a decir que cada uno de esos hombres estaba casado y tenía un hijo. 3 personas cada familia, unos 15,000 personas en un solo lugar. Después de un día arduo de trabajo, donde Jesús había estado enseñando, donde había estado sanando enfermos, los discípulos estaban cansados, pero Jesús les dice, aquí nadie se me puede cansar. Aquí todavía hay que darles de comer a esas personas. Y adivinen qué, ustedes les van a dar de comer. ¿Cuál es el principio para nosotros, hermanos? ¿Cuál es la mejor comida que el Señor nos ha encomendado dar? Ir y predicar el Evangelio. En ocasiones ponemos muchas excusas para no predicar el Evangelio. Es que yo no sé de qué hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, Pablo cuando habla del Evangelio a los corintios, les dice, el Evangelio que os he predicado, si retenéis el Evangelio que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pero en el versículo anterior dice, asimismo les doy a ustedes o les predico a ustedes lo que yo mismo recibí. Es decir, Pablo es honesto en decir, lo que yo les estoy predicando es lo que a mí me predicaron. Si hoy usted está en Cristo es porque alguien ya le predicó. Así que no diga que no tiene que compartir con los demás. Sí tiene que compartir. Comparta testimonio. Comparta lo que Dios ha hecho con usted. Comparta lo que Dios está haciendo en este momento en su vida. Háblele a la gente de eso. Háblele de cuán grande es el Dios en el cual usted cree. Eso es llevar esperanza, llevar alimento a la gente. Hay un trabajo, hermanos, que los ángeles anhelan hacer, pero no lo pueden hacer. Porque no se les fue a ellos, no se les dio a ellos ese privilegio de predicar. Nos corresponde a nosotros. Los discípulos en efecto lo hicieron, fueron y predicaron y también dieron de comer a esta gente. Principio número 9. Vamos finalizando, hermanos, recuerden son 10. Este principio es, recuerde que ningún esfuerzo por el Señor es en vano. Mateo 14:20. Mateo 14:20. Dice, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Palabra del Señor. Ningún esfuerzo en el Señor es en vano. Después de que no tenían más que 5 panes y 2 peces, después de que hubo un gran, y entiéndase la forma en la que lo estoy diciendo, después de que hubo un gran problema, no tenemos que darles, no tenemos más que esto. Después de que hubo esa gran duda en la vida de ellos, ahora dice el versículo 20, comieron todos, absolutamente nadie se quedó por fuera. Comieron todos. Y dice el texto, y se saciaron. ¿Alguna vez usted ha comido de verdad de una forma en la que usted dice, estoy saciado? No quiero ver, ni siquiera quiero ver comida. Estoy súper lleno, a punto de reventar.
Yo entiendo que esas personas quedaron así. Después de tener hambre, quedaron saciadas. Pero no solamente eso, hermano, no solamente eso. El texto dice que fue tanta la bendición que sobró. No solamente comieron todas esas personas y quedaron saciadas, sino que sobraron. Sobraron o sobró comida. Pero antes de pasar ahí, yo quiero que entienda, basado en Juan 6, el siguiente punto, o el siguiente principio, hermanos. Vea Juan 6, versículo 12. Juan 6, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, es decir, después de que hubieron comido y se saciaron, dijo Jesús a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermanos, era una comida que había sido bendecida y multiplicada por el Señor. El Señor Jesús no quería. El Señor Jesús no quería que esos alimentos que sobraron se desperdiciaran. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor tenía esta forma de pensar? Usted puede pensar muchas cosas. Yo en particular pienso que el Señor lo que está tratando de enseñarnos es de que todo lo que viene a nuestras manos es bendecido por Dios, viene de parte de Dios y debemos aprovecharlo al máximo. No podemos desperdiciar el tiempo. No podemos desperdiciar las habilidades que tenemos. No podemos desperdiciar los talentos. No podemos dejar que se pierda nada. Isaías 55, 6 al 8 dice el profeta: mi palabra nunca regresa vacía. No, nunca pensemos que le hablamos a una persona y esa persona no obedeció o no quiso escucharnos, que perdimos el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo lo que Dios quiere. Es por eso que este punto es tan importante. Recordar que ningún esfuerzo que nosotros hagamos en el Señor es en vano. Como que usted diga: en vano le prediqué a esa persona, o en vano salí y hice. No, nunca es en vano. Siempre tendremos la bendición del Señor. Yo quiero terminar esta enseñanza con el último punto, hermanos. De verdad que el tiempo se me ha ido muy rápido esta mañana, pero el último punto, el punto número 10, es saber que cuando el Señor bendice, bendice abundantemente. El Señor nos va a bendecir abundantemente. Y este principio está extraído del versículo 20 y el versículo 21 de Mateo 14. Lo leo de nuevo: y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor, hermanos. Realmente es magnífico, es maravilloso poder ver el contraste que encontramos al final de esta enseñanza. Vea lo que dice el versículo 17, por favor, con cuidado, y después compárelo con el versículo 20, perdón. Vea lo que dice el versículo 17. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. La versión de Marcos que leíamos en Marcos, ¿recuerda? En Marcos capítulo 6 decía: pero ¿qué es esto? Dice Pedro. ¿Qué es esto para tanta gente? Entienda el contraste que quiero hacer aquí. En el versículo 17 dice: solo tenemos esto.
Lo traduzco en mis propias palabras, tenemos muy poco. En el versículo 17, tenemos muy poco. Versículo 20, 12 canastas llenas. Subraye por favor en su Biblia la palabra llenas. Después de tener poco, ahora hay 12 canastas llenas que son lo que sobró. Sin contar lo que ya habían comido, lo que estaba en los estómagos de las personas. 12 canastas llenas, es decir, todavía sobró. Para poder recoger, hermanos, amigos, abundantemente, necesitamos sembrar abundantemente. Yo quiero finalizar esta lección con estas palabras en 2 Corintios 9:6, que es el texto que estoy citando. El Señor nos bendice abundantemente, claro que sí, pero el principio es claro. En 2 Corintios 9:6, pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir, hermanos, que necesitamos para finalizar poner lo que sea que tengamos en nuestras manos en este momento, sea mucho, sea poco, pongámoslo en las manos del Señor y que el resultado, hermanos, si lo hacemos con fe, va a ser bendición abundante. Pero no se equivoque, no piense que va a ser siempre abundancia de dinero, no. Puede ser abundancia de gozo, puede ser abundancia de felicidad, puede ser abundancia de talentos, de dones, de tiempo, de recursos, etcétera. Lo que sea que queramos multiplicar, levantemos simplemente los ojos al Señor como hizo Jesús. Demos gracias por lo que tenemos, bendigámoslo a cada instante de nuestra vida, que a su momento llegará la bendición de parte del Señor. Les agradezco haber escuchado esta meditación, invitándolos de nuevo, si usted aún no es miembro de la iglesia, a seguir los pasos que la palabra nos indica para venir a los pies del Señor. Cualquiera que sea su necesidad el día de hoy, puede manifestarlo mientras vamos a entonar un himno de invitación. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.